los médicos en compañía del hijo se dirigieron a la habitación de Teresita Di Martino y allí encontraron a la mujer sin vida. Antes de iniciar con el caso de hoy, quiero agradecer profundamente la donación de la leyenda Isabela Valencia. Mil gracias por tu apoyo y por estar aquí. Haces posible las producciones de Test Misterios. Ahora sí, con la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es la zona más peligrosa de tu país? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El día de hoy hablaremos de un caso que actualmente se encuentra en investigación, pero en el cual, de concretarse las sospechas, se convertiría en uno de los más importantes para la historia reciente de Argentina. En este país, hace ya varias décadas, a pesar de que se vienen presentando diversos asesinatos, no se ha presentado un solo caso de un asesino serial, es decir, de un sujeto que sigue una estructura similar en cada uno de los asesinatos y que los comete con cierta frecuencia. El caso del que hablaremos en esta oportunidad es el de Pablo Damián Grotini. Este hombre actualmente es sospechoso de haber cometido 3 crímenes. El primero habría tenido lugar en el año 2019 y el último en el presente año 2022. El hombre presuntamente asesinó a su hermano, a su madre y a su hija, y actualmente se encuentra en investigación de la justicia. Así que sin más dilaciones vamos a conocer los detalles de la investigación y en qué circunstancias ocurrieron las muertes de sus familiares. Antes, recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a Test Misterios. El pasado 30 de abril de 2022, en el Hospital San Felipe, una mujer llamada Teresita Di Martino fue ingresada por su hijo, ya que según este se encontraba en muy mal estado de salud. Según el hijo, la mujer tenía síntomas de debilidad y cansancio. Los médicos evidentemente corroboraron que en el momento de la llegada la mujer estaba bastante descompuesta, razón por la cual tuvieron que internarla en urgencias y empezar con observaciones para determinar cuál era la causa de su enfermedad. Sin embargo, poco tiempo después de la llegada de la mujer, su estado empezó a mejorar de manera notable. Los médicos incluso pensaron que dentro de poco tiempo la mujer podría salir sin secuelas de la enfermedad que la había estado aquejando. No obstante, su hijo, que había estado al pendiente de su madre y que había sido el encargado de llevarla al hospital, alertó a los médicos de una situación bastante inquietante que había encontrado cuando visitó a su madre en la habitación del hospital. El hombre indicó que el suero de su madre estaba agujereado en varias partes. Los médicos restaron importancia a las quejas del hombre y lo despreocuparon. Le dijeron que no tenía importancia, pues su madre ya se encontraba en un buen estado de salud y dentro de pocas horas podría salir sin problemas del hospital. A pesar de las buenas noticias de los médicos, el hombre siguió mostrándose bastante inquieto e insistió en el hallazgo reciente. Fastidiados por la insistencia del hombre, los médicos en compañía del hijo se dirigieron a la habitación de Teresita Di Martino y allí encontraron a la mujer sin vida. Inmediatamente los médicos se dieron cuenta de lo ocurrido, llevaron a la mujer a la morgue y el proceso que se lleva a cabo en estos casos empezó de manera normal y rutinaria, pero algo que llamó poderosamente la atención de los médicos es que después del hallazgo el hombre no se había mostrado en shock ni mostraba una gran tristeza, elemento que contrastaba bastante con su anterior preocupación antes de encontrar a su madre muerta. Desde ese momento empezaron a sospechar del hombre y de la causa de muerte de la mujer.
Cuando la policía se enteró de las sospechas puestas en el hombre, empezó a indagar sobre él. Se trataba de Pablo Damián Grottini, un hombre de 42 años de edad que trabajaba en una empresa de servicios funerarios y que se encargaba de transportar los cuerpos sin vida de las personas desde el lugar en el que había muerto hasta la morgue, o de la morgue al cementerio. Pero información acerca de su vida no fue lo único que la policía encontró. Al parecer, el hombre había perdido a otros 2 familiares en circunstancias bastante similares e incluso en el mismo hospital San Felipe. Por tal razón, las autoridades se interesaron más todavía por el individuo y escalaron rápidamente el caso ante la fiscalía. Allí la jueza María Belén Baños se hizo cargo del caso y ordenó que el hombre fuera llevado a una celda. En los días siguientes, la policía empezó a buscar información sobre el hombre que le permitiera verificar si efectivamente tenía alguna relación con la muerte de su madre y de sus otros 2 parientes. Para ello, empezó a recoger testimonios de sus allegados, vecinos y compañeros de trabajo, para de esta forma hacerse una imagen más clara del individuo con el cual estaban tratando. Como ya mencionamos anteriormente, Pablo Damián trabajaba en una empresa de servicios funerarios como conductor de un coche fúnebre. Sus compañeros de trabajo mencionaron que era un hombre que en determinadas situaciones podía ser un poco tenebroso porque sentía placer haciendo chistes de humor negro sobre su profesión. Incluso llegó a decirle a alguno de ellos que le gustaría llevar su cuerpo en el carro. Por otra parte, la familia de Grottini lo describió como un individuo detallista, obsesivo y que sentía un fascinamiento desmedido por los cuerpos. El hombre sentía casi un culto hacia la muerte a la que, según sus familiares, adoraba y no veía como algo negativo. Sus familiares también mencionaron uno de sus macabros pasatiempos. El hombre frecuentaba el cementerio de San Nicolás, lugar donde están enterrados sus abuelos y algunos otros familiares. Pero el hecho perturbador no es este. Además de frecuentar el cementerio, Pablo Damián Grottini disfrutaba desenterrando a sus familiares, limpiando sus cajones mortuorios y observando sus cadáveres, a pesar de que muchos de ellos fallecieron hace ya muchísimos años. Estos elementos impactaron bastante a las autoridades, pero la fiscal no se quedó solo con estos detalles, sino que fue mucho más allá. En el computador y celular de Grottini también se encontraron búsquedas bastante perturbadoras. El hombre había investigado en varias ocasiones cosas como: ¿qué pasa si le inyectas aire a una persona? ¿Y qué se puede tomar para provocar la muerte de una persona? Estos últimos llevaron a que la justicia investigara más de cerca de las anteriores pérdidas que el hombre había sufrido, pues intuyeron que también podían haber sido provocadas por el sujeto. En el año 2019, el hermano de Pablo Damián, Germán, murió en circunstancias muy similares a las que su madre varios años después también lo haría. Pablo llevó a su hermano al médico diciendo a los médicos que el hombre se había sentido bastante enfermo y descompuesto, y luego de varias horas ya estando internado en el hospital, el hombre había muerto de manera repentina. Según los médicos, la causa de la muerte había sido un paro cardiorrespiratorio producto de la investigación. Recientemente se conocieron audios de Pablo comunicando el deceso de su hermano a uno de sus allegados. En él se escucha diciendo al hombre que su hermano simplemente se había quedado dormido. Al cuerpo de Germán no se le practicó autopsia porque murió en el hospital y no pudo ser exhumado, dado que después de su muerte su cuerpo fue cremado. 2 años más tarde, en idénticas condiciones, la víctima fue la hija adoptiva del hombre, llamada Aileen. Según familiares de Grottini, la niña había sido adoptada ya que su familia biológica no tenía los recursos económicos necesarios para su manutención.
Adicionalmente se supo que Aileen sufría de una enfermedad que afectaba su crecimiento. Aileen murió en el año 2021 también en el Hospital San Felipe. Respecto a las investigaciones que se realizaron en torno a su muerte, a la niña tampoco se le realizó autopsia por haber muerto en el hospital. Según Grottini, su hija había muerto por negligencia médica. Cuando se empezó la investigación, también se creyó que la niña había sido cremada, pero para suerte de la jueza, la niña fue enterrada y actualmente se le practica una autopsia que permita verificar si en su cuerpo hay algún tipo de fármacos. Respecto a las preguntas realizadas por los oficiales, el hombre sostiene que es inocente y que nunca quiso asesinar a su hija. Mientras tanto, en redes sociales hay bastante revuelo, pues el hombre, después de la muerte de su hija, se mostró muy acongojado en varias publicaciones que habría compartido, pero este elemento no convence a la jueza, pues considera que solo fue un elemento para no captar la atención de la gente. También, según se ha podido averiguar, la madre de Grottini era la persona más apegada a la niña y posiblemente haya sospechado algo, razón por la cual el hombre la habría asesinado. En los últimos días, en la búsqueda de pruebas que puedan inculpar a Grottini por el triple homicidio, la jueza encargada del caso, María Belén Baños, encontró evidencia que podría ser importante para identificar el verdadero móvil de los asesinatos. En unos audios encontrados que datan del año 2019, se escucha a Grottini hablando con su abogada y preguntando si podría cobrar pronto una especie de herencia dejada por su hermano o si las propiedades de Germán le quedarían a su madre. Se especula que tal vez la razón por el asesinato de su hermano y de su propia madre fueran los beneficios económicos que el hombre podría obtener de ellos. Otro de los elementos claves que inculparían a Grottini apareció recientemente y se tratan de videos captados por las cámaras del hospital en los que se ve al hombre entrando en la habitación de su madre y guardando un elemento que no se ha logrado identificar todavía con claridad. La justicia baraja la posibilidad de que el elemento sea una aguja con la que el sujeto habría inyectado aire o algún fármaco en el suero de su madre. Cuando el hombre sale de la habitación de Teresita, se le ve claramente asustado y con un comportamiento poco común, que dice muchísimo del comportamiento que el hombre asumió cuando le dieron la noticia de que su madre estaba muerta. Por último, a la fecha se esperan los resultados de las autopsias de los cuerpos de Teresita y de Aileen, que serían los elementos probatorios absolutos que permitirían a la justicia argentina imputar cargos a Grottini y de esta manera ponerlo tras las rejas de manera definitiva, convirtiéndose así en uno de los primeros asesinos seriales en la historia reciente de Argentina. El hombre, mientras tanto, sigue defendiendo su supuesta inocencia y dice sentirse ultrajado, pues dice que ha tenido que sufrir demasiadas pérdidas como para que lo estén culpando por ellas. Esto ha sido todo por el video de hoy, leyenda. Espero que el caso te haya indignado tanto como lo hizo conmigo. Es impresionante ver hasta qué punto la codicia y la satisfacción personal pueden llevar a un hombre a cometer crímenes incluso contra su propia familia. Pero ¿qué crees tú, leyenda? ¿Realmente piensas que este hombre cometió todos estos asesinatos? ¿O piensas que tal vez los responsables se encuentren entre el personal médico y el hombre, este siendo juzgado por sus extraños pasatiempos y su ambición? Déjame tus impresiones en la caja de comentarios, leyenda. Y sin más que agregar, recuerda que te habló tu amigo Tesla. Me puedes seguir a todas mis redes sociales para que estemos aún más en contacto. Y sin más que agregar por hoy, que las dudas te acompañen y nos vemos en el próximo caso.